¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Yo soy Jimena Sosa y soy psicóloga. Actualmente estoy estudiando psicoanálisis y me he encontrado con un pequeño problema. A veces no tengo tanto tiempo como para leer todos los textos y me encantaría poder irlos escuchando de camino al súper o a correr o mientras hago otras actividades de mi día. Es por eso que decidí hacer un canal donde voy a leer en voz alta a Freud. Así puedo estudiar, dedicarle tiempo y además les puedo ayudar a otros estudiantes como yo a que puedan escuchar los textos de Freud que no he encontrado en audiolibro en ningún lugar o en muy pocos lados, la facilidad de poderlo escuchar mientras van en su día a día. No tengo un orden específico en el que voy a leer los textos. La verdad es que les voy a ir compartiendo un poco sobre los textos que yo voy leyendo en mis estudios y otros textos que también he considerado que me han ayudado a entender a mayor profundidad algunos textos de Freud. Quiero recordarles que yo continúo siendo un estudiante, así que habrá muchísimas cosas que no entienda, pero si alguien está escuchando y le interesa conocer un poco más, me puede dejar en los comentarios las dudas que tengan y yo me comprometo a ir buscando las respuestas. Recordemos que leer psicoanálisis es muy difícil y puede llegar a sentirse tedioso porque estamos hablando del inconsciente. Acordémonos que el inconsciente está estructurado y diseñado para permanecer en lo inconsciente. Pero eso a veces también puede ser un poco tedioso de leer. Además de que están escritos con palabras del español que también son un poco antiguas. Así que si no entendemos alguna palabra o no entendemos algún concepto, no se preocupen, eventualmente llegaremos a comprenderlo. El día de hoy les voy a leer un texto que necesito leer con detenimiento. Es el caso de Dora. No sé si alguien ya lo ha leído. Yo no me lo he leído completo. Así que quiero empezar con este precioso texto. Voy a intentar que la mayoría de los textos que lea sean de esta editorial. Es Amorortu. Porque, bueno, es la traducción por James Strachey con la colaboración de Anna Freud. Así que, bueno, me parece que es el mejor que podemos leer. De todas maneras, a veces si los encuentran muy costosos, tenemos la honra de que todos los textos de Freud están en línea. Puedes encontrar todas estas versiones de Amorortu, ya son del dominio público, así que los pueden encontrar en internet. A mí me gusta tenerlo en mano y tener toda una interacción con el texto. Siento que me ayuda más, pero hay veces que igual leeré directamente de internet. Hoy no, hoy vamos a empezar con este texto que se llama Fragmento de análisis de un caso de histeria de Dora. Es el nombre que le pone Freud a esta paciente y está en el tomo número 7. Este es un tomo que además, si estás estudiando psicoanálisis, yo recomiendo muchísimo que te lo compres porque contiene además los 3 ensayos de teoría sexual que, bueno, son imprescindibles para comprender. Vamos a comenzar con la nota introductoria en la página 3. Y dice así. Aunque este historial clínico fue publicado en octubre y noviembre del 1905, en su mayor parte ya estaba escrito en enero de 1901. El hallazgo de las cartas enviadas por Freud a Wilhelm Fleiss nos ha ofrecido gran cantidad de datos contemporáneos sobre esta cuestión. Me disculpo, compañeras y compañeros, de antemano porque no tengo un alemán, así que no conozco la pronunciación adecuada. Si alguien quiere corregirme, adelante, por favor. El 14 de octubre de 1900, en la carta 139, Freud le dice a Fleiss que había comenzado a trabajar poco tiempo atrás con me parece que es Fleiss, con una nueva paciente, una muchacha de 18 años. Esta muchacha era evidentemente Dora, cuyo tratamiento, según se nos informa en el propio historial, terminó exactamente el 31 de diciembre. Durante todo ese otoño, Freud estuvo dedicado a su psicopatología de la vida cotidiana. Y el 10 de enero le escribe en una carta inédita que está trabajando simultáneamente en esa obra y en Sueños de Histeria, fragmento de un análisis, título original de la presente.
tal como el propio Freud aclara en las palabras preliminares, en la página 10. El 25 de enero, en la carta 140, escribe: ayer terminé Sueño e Histeria. Es un fragmento del análisis de un caso de histeria, y las elucidaciones versan en el entorno de dos sueños. De modo que en realidad es una continuación del libro sobre los sueños, la interpretación de los sueños. Había sido publicada un año antes. Contiene además soluciones de síntomas histéricos y consideraciones acerca del fundamento sexual orgánico de esa enfermedad en su conjunto. De todas maneras, es lo más sutil que he escrito hasta ahora y provocará un horror aún más tremendo que el habitual. Uno cumple con su deber, sin embargo, y lo que escribe no es para el presente fugaz. El trabajo ha sido aceptado ya por Seigen. Este último dirigía, junto con Wernicke, la publicación en alemán, donde apareció finalmente en la historia. Pocos días más tarde, el 30 de enero, en la carta 141, Freud continúa diciendo: espero que Sueños e Histeria no te decepcione. Lo fundamental en este trabajo sigue siendo lo psicológico, es decir, la apreciación de la importancia de los sueños y la descripción de algunas peculiaridades de las representaciones inconscientes. Solo contiene atisbos del orgánico, las zonas erógenas y la bisexualidad. Y aunque se lo menciona y reconoce claramente, allanando el camino para efectuar un examen exhaustivo en otro momento, se trata de una histeria con tusis nerviosa y afonía, que pueden reconducirse a las características propias de una chupadora, entre comillas. En los procesos psíquicos conflictivos, el papel principal lo desempeña la oposición entre una inclinación hacia el hombre y otra hacia la mujer. Estos pasajes muestran que el presente trabajo constituye un eslabón intermedio entre la interpretación de los sueños y los 3 ensayos de teoría sexual, aquel en su antecedente y este su consecuente. El 15 de febrero, en la carta 142, le anuncia a Flisch que la psicopatología de la vida cotidiana estará concluida en pocos días más y que entonces ya podrá corregir ambas obras y enviarlas a los editores. Pero de hecho, la historia de una y otra fue muy distinta. El 8 de mayo, en la carta 143, Freud ya estaba corrigiendo las primeras pruebas de la psicopatología, que fue publicada en el momento fijado en los números de julio y agosto de la Monatsblatt, y sostiene, en cambio, que aún no se ha resuelto a publicar el historial clínico. No obstante, el 9 de junio y en otra carta inédita, informa que Sueños e Histeria ya ha sido enviada y enfrentará la mirada atónita del público en otoño. Nada conocemos sobre los motivos por los cuales Freud cambió, una vez más, de parecer y postergó su publicación durante otros 4 años. Ernest Jones, en 1955, en la página 286, afirma que la primera revista a la que se envió el historial fue a la Journal for Psychology y Neurology, supongo, cuyo director, de ese entonces Brodmann, desistió de publicarlo, aparentemente por considerarlo una falta a la reserva profesional. Hay que acordarnos que esto, en la época de Freud, hoy la gente se asusta, imagínense entonces. No hay manera de saber hasta qué punto Freud corrigió el ensayo antes de su publicación definitiva en 1905, pero toda la evidencia interna sugiere que lo modificó muy poco. Cierto es que añadió los últimos párrafos del epílogo, así como también algunos pasajes de las palabras preliminares y varias notas al pie. No obstante, dejando de lado estos pequeños agregados, cabe considerar que el trabajo representa las técnicas y concepciones teóricas de Freud en el periodo inmediatamente posterior a la publicación de la interpretación de los sueños, lo cual es muy importante. Sorprenderá tal vez que su teoría de la sexualidad hubiese alcanzado un grado tal de desarrollo tantos años antes de la aparición de los 3 ensayos, en 1905, que se publicaron casi al mismo tiempo que el presente historial, pero la nota de la página 46 da fe de ello de manera explícita. Por lo demás, quienes hayan leído la correspondencia de Flisch sabrán que gran parte de esta teoría existía ya en una fecha todavía más temprana. Para dar un solo ejemplo, la afirmación de Freud en el sentido de que las psiconeurosis son el negativo de las perversiones, página 45, figura casi con idénticas palabras en una carta a Flisch el 24 de enero de 1897. Esta es la carta 57. Y había aludido a esa idea en la carta del 12 de diciembre de 1896, en la carta 52, donde introducía también la noción de zonas erógenas y esposaba la teoría de las pulsiones parciales. Es curioso que en sus escritos posteriores, Freud equivocara en 4 oportunidades el año del tratamiento de Dora, 1899 en lugar de 1900. Lo hace 2 veces en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, en las páginas 10 y 21, y otras 2 en la nota de pie que agregó en el historial en 1923. Sin ningún lugar a duda, la fecha correcta es el otoño de 1900, pues, aparte de los datos externos ya mencionados, esa fecha queda rotundamente establecida por el 1902, que el propio Freud estampa al final del trabajo. El siguiente resumen cronológico basado en los datos que figuran en la historia puede facilitar al lector el desarrollo del relato. Bueno, yo creo que no hay que ser tan duros con nuestro maestro, el señor Freud, porque todos podemos confundir fechas. Pero bueno, aquí Strachey nos hace un favor gigantesco de poner el historial en años, en la edad de Dora, y bueno, lo que había pasado. Nos pone como el historial clínico un poquito mejor resumido. Aquí pone que Dora nació en 1882.
En 1888 Dora tenía 6 años y es cuando el padre enferma de tuberculosis y la familia se traslada a B, al punto B. En 1889, a los 7 años, le da enuresis. Enuresis es cuando te haces pipí en la cama. En 1890, a los 8 años, le da disnea. Para que sepan, la disnea es la sensación de dificultad para respirar, ¿no? Como sentir que te falta el aire. En 1892, para cuando Dora tiene 10 años, el padre sufre un desprendimiento de retina. En 1894, cuando Dora tiene 12 años, el padre sufre un ataque de confusión y es atendido por Freud. Miren qué curioso, eso no lo sabía. Migraña y ptosis nervosa en Dora. En 1896, a los 14 años, aparece la escena del beso que la veremos más adelante. A los 16 años, a comienzos del verano, Dora acude por primera vez al consultorio de Freud, a fines de junio. Ahí pasa la escena del lago y en invierno muere la tía de Dora, quien reside a la sazón en Viena. Luego, en 1899, a los 17 años, en marzo, le da una apendicitis. Y en otoño, la familia abandona el punto B y se traslada a la ciudad donde se hallaba la fábrica del padre. En 1900, a sus 18 años, la familia se traslada a Viena. Y aquí tiene un intento de suicidio. De octubre a diciembre, empieza tratamiento con Freud. En 1901, en enero, escribe la redacción del historial clínico. Y en 1902, en abril, tiene una última oportunidad en que Dora acude al consultorio de Freud. Y en 1905 publica el historial clínico. Ahora sí, vamos a irnos a palabras preliminares. En 1895 y 1896 formulé alguna tesis sobre la patogénesis de síntomas histéricos y sobre los procesos psíquicos que ocurren en la histeria. Ahora que, tras una larga pausa, procedo a sustentarlas mediante la comunicación circunstanciada del historial de un caso y su tratamiento, no puedo ahorrarme este prólogo, tanto para justificar mi proceder en diversos sentidos, cuanto para reducir a un grado razonable las expectativas que pueda despertar. Fue, sin duda, espinoso tener que publicar resultados de mis investigaciones, por añadidura de naturaleza sorprendente y poco halagüeña, sin que mis colegas tuviesen la posibilidad de contarlos. No es menos espinoso empezar a exponer ahora el juicio público una parte del material que me permitió obtener aquellos resultados. No dejarán de hacérseme reproches. Si antes se me endilgó no comunicar nada acerca de mis enfermos, ahora se me dirá que comunico acerca de ellos lo que no debe comunicarse. Serán las mismas personas, lo espero, las que cambiarán así el pretexto para sus reproches, y de antemano renuncio a desarmar alguna vez a estos críticos. La verdad es que me gusta mucho cómo se defiende, parece muy profesional. Pero aún si no hago caso de esas personas malintencionadas y torpes, publicar mis historiales clínicos sigue siendo para mí una tarea de difícil solución. Las dificultades son en parte de orden técnico y en parte se debe a la naturaleza de las circunstancias mismas. Si es verdad que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, la aclaración de un caso de histeria tendrá por fuerza que revelar esas intimidades y sacar a la luz esos secretos. Es cierto que los enfermos no habrían hablado si sospechaban que sus confesiones podrían ser objeto de un uso científico, y también es cierto que sería vano pretender que ellos mismos autorizasen la publicación. Personas delicadas, más bien pusilánimes, harían prevalecer en estas condiciones el deber de la discreción médica y lamentarían no poder contribuir al esclarecimiento científico. Pero yo opino que el médico no solo ha contraído obligaciones hacia sus enfermos como individuos, sino hacia la ciencia. Y decir hacia la ciencia equivale, en el fondo, a decir hacia los muchos otros enfermos que padecen de lo mismo o podrían sufrirlo en el futuro. Me encanta que aquí ya le esté dando el peso tan importante que tiene la privacidad de lo que nos cuentan los pacientes y cómo mantenerlos en el anonimato, cómo va a compartir sus historiales clínicos. Pero la necesidad, porque recordemos que también es un científico, de poner todos sus hallazgos al servicio de la ciencia para que hoy podamos seguir estudiando. Y decir hacia la ciencia equivale en el fondo a decir hacia los muchos otros enfermos que padecen de lo mismo o podrían sufrirlo en el futuro. La comunicación pública de lo que uno cree saber acerca de la causación y la ensambladura de la histeria se convierte en un deber, y es vituperable cobardía omitirlo. Siempre que pueda evitarse el daño personal directo al enfermo en cuestión, creo haberlo hecho todo para impedir que mi paciente sufra ese daño. He escogido a una persona cuyas peripecias no tuvieron por escenario a Viena, sino a una remota y pequeña ciudad de provincia, y cuyas circunstancias personales, por ende, tienen que ser totalmente desconocidas en Viena. Y, desde el comienzo, he guardado con tanto celo el secreto del tratamiento que un solo colega digno de toda confianza, vamos a la nota de página 2, Fliss habla de él aquí. Tengo que ver cómo se pronuncia ese nombre para próximos videos, una disculpita. Pude saber que esa muchacha fue mi paciente,
Concluido el tratamiento, esperé todavía 4 años para su publicación, hasta enterarme de que en la vida de la paciente había sobrevenido un cambio por el cual supuse que su interés en los hechos y procesos anímicos aquí relatados podría haberse desvanecido. Como es natural, no he conservado ningún nombre que pudiera poner sobre la pista a un lector ajeno a los círculos médicos. Por lo demás, la publicación en una revista especializada estrictamente científica servirá como protección frente a tales lectores no especializados. Desde luego, no puedo impedir que la paciente misma sufra una impresión penosa si por casualidad le cae en las manos el historial de su propia enfermedad, pero no se enterará de nada que no sepa ya, y podrá decirse a sí misma que muy difícilmente otro averigüe que se trata de su persona. Sé que hay, al menos en esta ciudad, muchos médicos que, cosa bastante repugnante, querrán leer un caso clínico de esta índole como una novela con clave destinada a su diversión, y no como una contribución a la psicopatología de las neurosis. A esta clase de lectores les aseguro que todos los historiales clínicos que tal vez publique en lo sucesivo burlarán su sagacidad mediante similares garantías de secreto. Aunque este propósito me obligue a restringirme enormemente en el uso de mi material, ¿qué hacer? Ahora bien, en este historial clínico, el único que hasta ahora he podido arrancar a las limitaciones de la discreción médica y a lo desfavorable de las circunstancias, se elucidan con total franqueza relaciones sexuales. Se llaman por su verdadero nombre a los órganos y funciones de la vida sexual. Y el lector casto puede convencerse por mi exposición de que no me ha arredrado tratar de tales asuntos y en semejante lenguaje con una joven. También debo defenderme de este reproche. Reclamaré para mí simplemente los derechos del ginecólogo, o mejor dicho, unos muchos más modestos. Si alguien llegara a suponer que esas conversaciones son un buen medio para excitar o satisfacer apetitos sexuales, declararé que eso indica en él una extraña y perversa salacidad. En lo demás, me inclino a expresar mi juicio con palabras de otro. Es lamentable tener que hacer lugar en una obra científica a tales protestas y garantías, pero no se me lo reproche a mí. Acúsese al espíritu de la época, que nos ha llevado hasta el extremo de que ningún libro serio pueda estar seguro de sobrevivir. A ver, me parece muy importante este prólogo, palabras preliminares, porque bien sabemos lo criticado que ha sido Freud. Sobre todo porque en esa época le dio una voz a las mujeres que estaban tan reprimidas sexualmente en sí. Hoy, imagínense. Entonces, ¿qué va a hacer un médico hablando con una jovencita de 18 años sobre sus deseos sexuales secretos y ocultos? Esto se prestaba, obviamente, a muchísima crítica. Hoy también sabemos que hay muchos especialistas que también se aprovechan de esto. Yo estoy más que segura, y eso quiero pensar, que nuestro maestro Freud no lo hizo de esta manera, pero que sí pudo darle una voz a estos deseos secretos y ocultos. Continúo. Paso a comunicar ahora la manera en que vencí en este historial clínico las dificultades técnicas que supone la redacción de los informes. Estas dificultades son muy grandes para el médico que cotidianamente tiene que realizar 6 u 8 tratamientos de esta clase y no puede tomar notas durante la sesión misma. Pues ello despertaría la desconfianza del enfermo y perturbaría la recepción del material por parte de aquel. Además, para mí sigue siendo un problema no resuelto el modo en que debo fijar para su comunicación el historial de un tratamiento muy prolongado. En el presente caso vinieron en mi auxilio 2 circunstancias. La primera, que la duración del tratamiento no superó los 3 meses. La segunda, que los esclarecimientos se agruparon en torno de 2 sueños, uno contado hacia la mitad de la cura y el otro al final, que puse textualmente por escrito enseguida de terminar la sesión y pudieron proporcionarme un apoyo seguro para la trama de interpretaciones y recuerdos que se urdió desde ahí. En cuanto al historial clínico mismo, lo redacté solo después de concluida la cura, apoyándome en mi memoria, cuando aún tenía su recuerdo fresco y avivado por el interés de la publicación. Vamos a la nota de pi 4, donde dice que Freud había intentado publicar el trabajo inmediatamente después de concluir su redacción, pero como vimos y nos explicó Strachey, no lo dejaron. Por ello, el registro no es absolutamente fonográficamente fiel, pero puede reclamar una gran confiabilidad. Nada esencial alteré en él, si bien para mayor coherencia es positiva, en muchos pasajes modifiqué la secuencia de los esclarecimientos. Ahora paso a señalar lo que se hallará en este informe y lo que se echará de menos. ¡Qué fuerte! Antes no puedo escribir nada. Ahora tenemos muchas herramientas que nos ayudan. Originariamente el trabajo llevaba por título Sueños e Histeria, que me parecía muy apto para mostrar cómo la interpretación de los sueños se entreteje en el historial de un tratamiento y cómo con su ayuda puede llenarse de las amnesias y esclarecerse los síntomas. No sin buenas razones hice preceder en 1900 un laborioso y exhaustivo estudio sobre el sueño a las publicaciones que me proponía hacer sobre la psicología de las neurosis. Es verdad que la recepción que él tuvo me permitió advertir cuán insuficiente comprensión muestran los colegas todavía hoy hacia tales empeños. En este caso no era válida la objeción de que por haber yo retaseado el material, mis tesis no podían producir un convencimiento basado en el control crítico. En efecto, cualquiera puede someter a indagación analítica sus propios sueños y, por las indicaciones y ejemplos que yo daba allí, era fácil aprender la técnica de su interpretación. Hoy como entonces, y voy al pie de página número 5, advertencia a la primera edición de la interpretación de los sueños, vuelvo a la lectura. Hoy como entonces debo
aseverar que la profundización en los problemas del sueño es una condición previa, indispensable para comprender los procesos psíquicos que ocurren en la histeria y en las otras psiconeurosis, y nadie que pretenda ahorrarse ese trabajo preparatorio tiene la menor perspectiva de avanzar un solo paso en este campo. Por eso es importante leer. Por eso síganme, únanse conmigo, vamos a leerlo juntos. Por tanto, el presente historial clínico presupone el conocimiento de la interpretación de los sueños. Después de este, nos vamos por interpretación de los sueños. Su lectura resultará insatisfactoria en alto grado para quienes no cumplan con ese presupuesto. En vez del esclarecimiento buscado, no hallarán sino motivos de extrañeza y sin duda proyectarán la causa de este sobre el autor, al que declararán fantasiador. En realidad, esa extrañeza es inseparable de los fenómenos mismos de la neurosis. No es sino nuestro acostumbramiento médico el que la oculta, y a cada intento de explicación sale de nuevo a la luz. Solo se la podría eliminar del todo si se lograse derivar exhaustivamente la neurosis de factores que ya se nos hubieran hecho familiares. Pero todo indica, al contrario, que el estudio de las neurosis nos moverá a hacer muchos supuestos nuevos, que solo poco a poco se convertirán en objetos de un conocimiento seguro. Ahora bien, lo nuevo ha suscitado siempre extrañeza y resistencia. Erraría quien creyese que los sueños y su interpretación ocupan en todos los psicoanálisis una posición tan destacada como en este ejemplo. Y voy al pie de página número 6, que dice: se hallará una evaluación ulterior del papel que cumple la interpretación de los sueños en el método psicoanalítico en el trabajo que Freud dedicó a este tema, en 1911. Vemos el texto. Si el presente historial clínico parece privilegiado en lo tocante al empleo de los sueños, en otros puntos, en cambio, resultó más pobre de lo que yo hubiera deseado. Pero sus defectos dependen de las mismas circunstancias a que debemos la posibilidad de publicarlo. Ya dije que no sabría dominar el material de un historial de tratamiento que se extendiese todo un año. Sería muy complicado. Este historial, que duró solo 3 meses, es abarcable y memorizable, pero sus resultados quedaron incompletos en más de un aspecto. El tratamiento no prosiguió hasta alcanzar la meta prefijada, sino que, llegando a cierto punto, fue interrumpido por voluntad de la paciente. En ese momento, algunos de los enigmas del caso no se habían abordado todavía, y otros se habían aclarado de manera incompleta. De haberse proseguido el trabajo, con seguridad, se habría avanzado en todos los puntos hasta el último esclarecimiento posible. Por eso no puedo ofrecer aquí sino un fragmento del análisis. Quizás algún lector familiarizado con la técnica de análisis que expuse en estudios sobre histeria, Breuer y Freud en 1895, se asombrará de que en 3 meses no se haya podido obtener la solución definitiva, al menos de los síntomas abordados. Pero esto se volverá comprensible si comunico que desde los estudios, la técnica psicoanalítica ha experimentado un vuelco radical. En aquella época, el trabajo partía de los síntomas y se fijaba como meta resolverlos uno tras otro. He abandonado después esta técnica por hallarla totalmente inadecuada a la estructura más fina de la neurosis. Ahora, dejo que el enfermo mismo determine el tema del trabajo cotidiano, y entonces parto de la superficie que el inconsciente ofrece a su atención en cada caso. Pero así obtengo fragmentado, entramado en diversos contextos y distribuido en épocas separadas lo que corresponde a la solución de un síntoma. A pesar de esta desventaja aparente, la nueva técnica es muy superior a la antigua e indiscutiblemente la única posible. En vista del carácter incompleto de mis resultados analíticos, no me queda otra opción que seguir el ejemplo de aquellos exploradores que, tras largas excavaciones, tienen la dicha de sacar a luz los inapreciables, aunque mutilados, restos de la antigüedad. He completado lo incompleto de acuerdo con los mejores modelos que me eran familiares por otros análisis, pero, tal como harían un arqueólogo concienzudo, en ningún caso he omitido señalar dónde mi construcción se yuxtapone a lo auténtico. Hay otra clase de insuficiencia que yo mismo deliberadamente he introducido. En efecto, en general, no expuse el trabajo interpretativo a que fue preciso someter las ocurrencias y comunicaciones de la enferma, sino meramente sus resultados. Por tanto, y aparte de los sueños, la técnica del trabajo analítico solo fue mostrada en unos pocos lugares. Es que, en este historial clínico me interesaba poner de relieve el determinismo de los síntomas y el edificio íntimo de la neurosis. Si al mismo tiempo hubiera intentado cumplir también las otras tareas, se habría producido una inextricable confusión. Para la fundamentación de las reglas técnicas, halladas las más de las veces por vía empírica, sin duda habría que reunir el material de muchos historiales de tratamiento. No se imagine, empero, muy grande la mutilación que puede ocasionar la omisión de la técnica en este caso. Justamente la pieza más difícil del trabajo técnico no estuvo en juego con la enferma. En efecto, el factor de la transferencia, de que se habla al fin del historial clínico, no fue examinado en el curso del breve tratamiento. De una tercera insuficiencia de este informe, ni la enferma ni el autor tienen la culpa. Es evidente que un único historial clínico, aunque fuera completo y no dejara lugar a dudas, no podría dar respuesta a todas las preguntas que plantea el problema de la histeria. No puede ponernos en conocimiento de todos los tipos de contracción de la enfermedad, ni de todas las conformaciones de la estructura interna de la neurosis, ni de todas las variables de trabazón entre lo psíquico y lo somático posible de la histeria. De un solo caso no puede pedirse razonablemente más de lo que puede brindar.
En cuanto a aquellos que no han querido creer hasta ahora en la validez universal y sin excepciones de la etiología psicosexual en la histeria, definitivamente adquirirán esa convicción por el conocimiento de un historial clínico. Lo mejor que pueden hacer es posponer su juicio hasta adquirir, por su propio trabajo, el derecho a tener una convicción. Me encanta. Y vamos al pie de página último, número 7, que dice: es una nota agregada en 1923. El tratamiento aquí comunicado se interrumpió el 31 de diciembre de 1899. Debería decir 1900. Véase en las páginas 5 y 6. Redacté el informe sobre él en las 2 semanas subsiguientes, pero solo en 1905 lo publiqué. No podría esperarse que más de dos decenios de trabajo continuado no modificarían en nada la concepción y exposición de un caso patológico como este. Pero evidentemente sería absurdo poner up-to-date este historial clínico mediante correcciones y ampliaciones, adecuarlo al estado actual de nuestro saber. Por tanto, lo he dejado intacto en lo esencial, y solo he mejorado en su texto algunos descuidos e imprecisiones sobre los que llamaron mi atención mis destacados traductores ingleses, el señor James Strachey y su esposa, lo que me pareció admisible en materia de agregados críticos. Lo incorporé en notas añadidas al historial clínico, de suerte que el lector tiene derecho a suponer que todavía sustento las opiniones expuestas en el texto cuando en las notas no se diga lo contrario. El problema de la discreción médica que me ocupo en este prólogo no cuenta para los otros historiales clínicos contenidos en este volumen. En efecto, 3 de ellos se publican con el expreso consentimiento de los pacientes, en el caso del pequeño Hans y de su padre, mientras que en el cuarto caso, el de Schreber, el objeto del análisis no es propiamente una persona, sino un libro escrito por el mismo Schreber. Ese también lo leeremos, es increíble. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el primer video de los fragmentos de análisis de un caso de histeria. Aquí solamente vimos la nota introductoria y las palabras preliminares. En el siguiente video podrán encontrar el cuadro clínico. Es un caso muy largo, entonces nos vamos a tomar ciertos videos para irlo leyendo. Esta fue la primera parte. La segunda parte vamos al cuadro clínico y después pasamos a los sueños de Dora. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. No olvides que está la segunda parte ya lista y que es un caso largo. Entonces, bueno, ya me dejan sus comentarios y lo que opinen. Espero haberte podido acompañar en esta lectura de Freud. Y nos vemos en el próximo video de Leyendo a Freud. Adiós.